y usted verá que no hay ninguna diferencia, solamente el tiempo de el estilo de vida corrupto, descontrolado de aquel tiempo con el de hoy. Después de poner en circulación el 18 de diciembre del 2010 el libro Organizando una Iglesia Cristiana Evangélica, un libro que presenta los diferentes problemas que suceden en las iglesias cristianas evangélicas y aporta soluciones con recomendaciones tomadas de las Sagradas Escrituras, con el interés de que el pueblo cristiano evangélico se organice y en las congregaciones se hagan las cosas lo mejor posible para Dios y el público presente. Después de recorrer diferentes provincias de la República Dominicana, entre ellas La Romana, La Altagracia, Santiago de los Caballeros, San Pedro de Macorís, entre otras, y entregar de forma gratuita más de 200 libros gratis a pastores en diferentes provincias del país ya mencionadas, y ninguno de ellos, de los que recibieron el libro, realizó una llamada telefónica para agradecerme por el obsequio, a pesar de que todos ellos tenían teléfono celular. En esta gira por las principales provincias del país, pude comprobar de forma directa y sin necesidad de que nadie me contara que a la mayoría de los pastores evangélicos de las diferentes iglesias evangélicas no les interesa la organización ni el orden en los miembros de las congregaciones cristianas conforme a las Sagradas Escrituras. Antes, parece que les beneficia el caos y el desorden. Después de observar el comportamiento arrogante, impío, mezquino de muchos pastores a los cuales visité, he llegado a las siguientes conclusiones. Hoy más que nunca es necesaria una reforma protestante, porque de la manera en que la iglesia cristiana evangélica se corrompió cuando fueron unificadas todas las religiones por orden del emperador Constantino el Grande, el cual decretó el fin de las persecuciones a los cristianos, y él mismo se declaró cristiano en el año 313. Consciente que los pueblos que no conocen su historia tienden a repetir los mismos errores del pasado, quiero hacerles un resumen de los errores que hace muchos años cometió la iglesia cristiana evangélica y hoy está muy cerca de repetir el lado oscuro de la iglesia cristiana. Es preocupante ver cómo hombres astutos se han encargado de repetir tantas veces algunas mentiras que hoy son predicadas y enseñadas como si fueran verdades bíblicas. Entre ellas está el pago de los diezmos. Al analizar con detenimiento el feudalismo y el comportamiento del sistema pastoral que actualmente gobierna la mayoría de las iglesias, he llegado a las siguientes conclusiones. La mayoría de los pastores no se diferencian en nada al clero religioso que existía en el sistema feudal. El estilo de vida de la mayoría de los pastores es muy parecido al de los nobles que vivían apartados de los pobres en lujosos castillos. De la misma forma que el impuesto de hombre tierra, creado por Diocleciano, fijaba a un hombre a la tierra y éste no podía salir de ella, y si se vendía esa tierra era con todo y ese hombre. Así estamos los cristianos evangélicos siendo fijados al impuesto del pago de los diezmos y de un gran número de mandamientos de hombres que nos esclavizan para siempre. Pero nuestro Señor Jesús dijo: mi palabra es la verdad, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si estudiamos la Biblia, desde el Evangelio según San Mateo hasta el libro de Apocalipsis, no encontraremos un mandato ni de nuestro Señor Jesús, ni de los apóstoles, para que el creyente en Cristo, o sea, el cristiano, tenga que diezmar. La doctrina de los apóstoles a las iglesias se fundamentó en las ofrendas, donde cada cristiano tiene la obligación de ofrendar lo que él o ella proponga en su corazón, conforme como Dios le haya prosperado. Lo peor de todo
es que si una iglesia cristiana evangélica se rige por un mandato que pertenece a la ley, o sea, al antiguo pacto, en Malaquías 3:10 dice: traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Pero solo los miembros están cumpliendo con traer los diezmos, pero los que los reciben se niegan a cumplir con el mandato de haya alimento en mi casa. Por tanto, si una congregación quiere regirse por el mandato de la ley, el pago de los diezmos, no peca, pero debe cumplir toda la ley, o sea, no solo recibirlo del pastor. También debe haber alimento en la casa de Dios, pero lamentablemente la mayoría de los pastores buscan enriquecerse con el diezmo, que con amor y obediencia aportan los hermanos. Como indica este mandato de la ley, el pago de los diezmos, los miembros deben cumplir con traer los diezmos al alfolí, y quien los recibe, el pastor, tiene la obligación de repartir el dinero para que haya alimento en la casa de Dios entre los creyentes que están en más necesidad o miseria. Después de cumplir 12 años como miembro de una congregación, fui arrastrado, despojado por un gran robo de la mayor riqueza de mi economía. Desde entonces caí a la ruina, y al ver cómo mis líderes y mi pastor se comportaron como feudalistas, injustos, inmisericordios e inhumanos, y cómo me han dejado desamparado, negándose a reconocer que a 8 meses de haberme pasado ese desastre, iniciaron algunas acciones para recoger algo para mí, pero de una manera arrogante y de una manera que no demostraba el amor, y por esta razón decidí no aceptar la ayuda. Una, porque ya habían pasado 8 meses de mi situación, y otra, porque algunos dijeron que estaba chantajeando la congregación y que la iglesia no tenía obligación en nada económico conmigo. Entonces mis ojos fueron abiertos y descubrí que estaba siendo esclavo de un sistema injusto, que tal parece que Dios obliga a sus siervos a que sean esclavos, a llevarle riquezas a otros, a que otros vivan como ricos, mientras caen a pedazos otros creyentes. Con la ayuda de Dios he escrito 25 tesis que tratan sobre la reforma que necesitamos como iglesia, como pueblo de Dios, para vivir de acuerdo a las Escrituras, de manera sincera y de manera clara. 25 tesis. Número 1. Si una congregación va a regirse por los diezmos, debe aclarar a los miembros que esto pertenece a la ley mosaica, al antiguo pacto, no al nuevo pacto. También debe cumplir el mandato que dice: haya alimento en mi casa. Malaquías 3:10, Segunda de Corintios 11, 4 y 5, Primera de Corintios 16, 1 y 4, Segunda de Corintios 9, del 1 al 15, Gálatas 1, del 11 al 24, Gálatas 2, del 1 al 10, Gálatas 2, 21. Número 2. Santiago 2, del 14 al 26 dice: la fe sin obra es muerta. Nadie puede salvarse solamente con la fe, pero tampoco nadie puede salvarse solo por las obras. Por tanto, todo creyente debe tener fe y obras para heredar el reino de los cielos. Gálatas 1, del 6 al 10, Gálatas 2, del 9 al 10, Romanos 15, del 26 al 29. Número 3. Estos son los 5 pilares o columnas de toda iglesia cristiana evangélica que quiere estar en paz con Dios y con los hombres: el amor, la misericordia, la fe, las obras y el perdón. La iglesia que no cumpla estos 5 pilares no vive las sagradas escrituras. Número 4. La Biblia no indica en ninguno de sus versos que el pastor sea jefe de la iglesia o de alguno de los demás ministerios. Efesios 4, del 11 al 12. Primera de Corintios 4, del 1 al 2. Segunda de Corintios 4, del 1 al 6. Primera de Corintios 12, del 27 al 31. Número 5.
Los diáconos, según el libro de Hechos 6, del 1 al 7, están en la iglesia para servir a las mesas, para repartir y velar porque los más necesitados de la congregación reciban alguna ayuda. Primera de Timoteo 3, del 8 al 13. Hechos 6, del 1 al 7. Número 6. Antes de efectuarse la Santa Cena, debe realizarse el lavatorio de los pies. Toda iglesia cristiana evangélica que reparta la Santa Cena sin antes realizar el lavatorio de los pies, desobedece las Sagradas Escrituras y deja atrás un acto que demuestra la humildad y sencillez, porque si lo hizo nuestro Señor y Salvador Jesucristo y ordenó a sus discípulos hacerlo, ¿por qué los que se dicen ser sus discípulos no lo hacen? Juan 13, del 1 al 17. Número 7. Nunca debe enseñarse en la congregación que el pastor es ángel de la iglesia, pues la Biblia no autoriza a nadie a llamarse o autodenominarse ángel, porque los ángeles son seres espirituales y perfectos, pero los pastores son seres humanos con debilidades y flaquezas que tienden a cometer errores. Número 8. Todo pastor debe vivir una vida modesta y humilde, sin exhibir riquezas, pues su misión debe ser vivir para servir al Señor y a las ovejas que Dios puso a su cuidado. Romanos 12, del 15 al 21, Primera de Corintios 9, del 6 al 19, Primera de Timoteo 3, del 1 al 7, Primera de Timoteo 6, del 3 al 10, Segunda de Timoteo 2, del 14 al 26, Tito 1, del 5 al 16. 9. Todos los miembros de la congregación, en especial los diáconos, deben exigir al pastor que reparta una buena proporción del dinero que entra a la iglesia entre los hermanos más necesitados de la congregación. Ejemplo, si al pastor le entran por concepto de diezmos y ofrendas la suma de 40,000, este debe entregar a los diáconos 15,000 pesos para que los repartan en obras que ayuden a los miembros de la iglesia que están en miseria, o sea, debe repartir para que haya alimento en la casa de Dios. Número 10. La iglesia está en la obligación de crear planes sociales para ofrecer ayudas psicológicas y económicas a todos los miembros de la congregación que lo necesitan, pues esto es parte de sus derechos. Número 11. Cada concilio está en la obligación de crear planes sociales para ofrecer ayudas psicológicas y económicas a todos los miembros de la congregación que lo necesitan, pues esto es parte de sus derechos. Número 11. Cada concilio tiene la obligación de aportar el 50% que invierte una congregación en la construcción de un templo para poder exigir ser dueño de la propiedad inmobiliaria. Número 12. La iglesia tiene la obligación de realizar durante el año todas las actividades que le sean posibles de forma gratuita